Muy buenas tardes. Comenzamos nuestra clase acá, nuestra cuarta clase de apologética bíblica aplicada al evangelismo, así que muy bienvenidos quienes se van integrando. Hoy vamos a trabajar siguiendo con la serie de este libro de guía de estudio. ¿Existe Dios? Partíamos primera clase hablando qué es la apologética. Después ya entramos qué es el argumento cosmológico. Y después estuvimos ya introduciendo qué es lo que venía ahora en el argumento del diseño. Ya estuvimos hoy, y hoy día vamos a ver este argumento teleológico que parte hoy. Así que vamos a partir orando al Señor. Voy a pedir a que podamos pedir de su gracia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este momento especial que nos da de compartir junto tu palabra. Señor, en este instante queremos disponer este tiempo a la búsqueda, a este momento especial también de buscar de ti, de tu presencia y sobre todo también estar, Señor, llano a la voz, a lo que, Señor, tú quieres decirnos en este día. Te alabamos, Señor, gracias por tu presencia. Qué bueno, Señor, como dice tu palabra, es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna. Señor, en este momento te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, por mis hermanos que se conectan en este instante y son parte de este estudio que nos permite también profundizar, conocer más de Dios. Te alabamos, gracias por tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito a que abramos el texto de la Biblia, Job, capítulo 38, donde allí tenemos un pasaje que puede mostrarnos ahí este momento donde queremos que también profundicemos eh, en la palabra del Señor, que es tan esencial cuando miramos el pasaje. Y, y al mirar este texto, me gustaría que veamos cómo el Señor va, le va respondiendo a Job. eh, bueno, Dios le hace preguntas a Job, de tantas preguntas que venía haciendo entre los amigos. Ahora Job tiene que escuchar a Dios, Dios haciéndole preguntas. Así que interesante ver cómo ya aquí empieza este diálogo de preguntas de Dios mismo a Job. Así que vamos a, vamos a pasar a este momento especial donde vamos a ver esta sección. Así que vamos a proyectar este tema del texto. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal, mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije: de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? ¿O has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo un sello.
se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Has visitado los depósitos de la nieve? ¿O has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da luz al rocío? ¿Quién es la madre del hielo? ¿Quién da luz a la escarcha que viene del cielo? Pues el agua se convierte en hielo duro, como la roca, y la superficie del agua se congela. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes ordenar la secuencia de las estaciones o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra reseca está árida y el suelo convertido en terrones? ¿Puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? Ahí estaba el texto eh, de Job 38. ¿Qué le parece el diálogo de Dios con Job? Bueno, en el título ahí del capítulo 38, ¿cómo aparece en su Biblia? Eh, ¿Qué dice ahí? ¿Qué hace Dios con este diálogo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Job? Lo convence de su ignorancia. Exactamente, ¿cierto? ¿Cómo nosotros debemos cada día conocer más de este Dios en esta relación de conocer más? Dice el profeta, dice, mi pueblo pecó por falta de conocimiento, por ignorar. Y también Jesús allí dialogando con sus contemporáneos dice, erráis, dialogando con los religiosos, erráis, ignorando la escritura. Entonces acá, al estudiar esto, hermano, tenemos que ver en profundidad quién es nuestro Dios. Y bueno, lo que están acá, podemos decir, el libro de Job, una de las cosas que demuestra allí en el capítulo, fíjese, si usted observa el capítulo 40, eh, uno de los atributos que aparece de Dios en el verso 2.
en este diálogo que sigue con Dios, Job, ¿qué atributo se demuestra allí según el texto en el verso 2, verso 40, verso 2? Tu omnipotencia. Su omnipotencia, Sí, ¿cierto? omnipotente, dice. Omnipotente, ¿cierto? La Sí, omnipotencia de Dios. la Cómo omnipotencia de Dios. nosotros debemos cada día estar frente al omnipotente. Y cuando hablamos del omnipotente, uno de los temas más grandes que aparece en este libro, podemos decir que Dios es un Dios frente a todas las circunstancias, más que hablar del sufrimiento de Job. ¿Qué creen que Dios tiene? ¿Qué atributo podemos agregarle en este libro al mirar toda esta majestuosidad, al mirar el universo, al mirar todo lo que allí está creado? ¿Cómo podemos ver allí a través de este libro? Tu soberanía, pastor. La soberanía, ¿cierto? La soberanía de Dios se destaca mucho en el libro de Job. Sí. Gracias, mana. La soberanía de Dios. Esa soberanía que está allí y frente a eso, lo único que uno tiene que decir gracias, Señor, por revelarte a nosotros. Bueno, cuando miramos esta soberanía, por eso estamos estudiando esto también para entender a este Dios, conocer a este Dios, no solamente de pincelada, sino que en profundidad. Como se dice, nadar adentro, bien profundo. Vamos a mostrar la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a argumentar. eh, Hemos venido hablando sobre el primer argumento, ¿cierto? Dijimos el argumento cosmológico. ¿Qué significa, haciendo un repaso de las clases anteriores? Profundizamos bastante en el argumento cosmológico. ¿Qué significa eso? Que el universo tiene causa y efecto, ¿cierto? Y todo está en orden. Y eso es lo que estuvimos viendo del argumento cosmológico. Y estuvimos bien mirando desde el punto de vista de la ciencia, ¿ya? Pero también desde el punto de vista filosófico también, y cómo también se sustenta a través de este diálogo y cómo podemos también argumentar aquellos que niegan a Dios, niegan la existencia de Dios, pero nosotros a través de este diálogo sin actitud de soberbia, sino que siempre con una actitud de espíritu de mansedumbre, podamos dialogar y transmitir el Evangelio de Cristo. Y al mirar, leer este libro de Job, hermanas, yo creo que, hermanos míos, gente que nos están escuchando, eh, uno ve la inmensidad de este Dios, tan profundo. Mira, en este pequeño texto, si bien es cierto, si estudiáramos así de lleno en profundidad el libro de Job, nos da una tremenda sorpresa, donde también nos da también mucho argumento, mucha sabiduría para enfrentar las adversidades, las circunstancias que muchas veces los seres humanos vivimos. Eh, Ver la soberanía de Dios. Bueno, al mirar este aspecto de la apologética, hoy desarrollaremos este punto como primer argumento. Dijimos que la apologética es la defensa de la fe. Y cuando hablamos de la defensa de la fe, estamos mostrando esta característica tan esencial que nosotros como hijos de Dios debemos entender. Entonces, estamos respondiendo a esta pregunta. ¿Existe Dios? Ese es el asunto. Entonces, habíamos visto la primera parte a través del argumento del cosmos, cómo el universo habla de esta creación, de esta inmensidad. Y hoy día, al mirar el segundo argumento, para responder, ¿existe Dios? Es el argumento teleológico. Fíjese, no se olvide ahí. Tele, de tele, o lógico, significa, allí vamos a definir qué significa esto. Entonces,
Aquí está. Y recién acabamos de leer el libro de Job 38, capítulo 38, donde nos describe el diseño y propósito. Eso es lo que significa. Entonces desarrollamos el argumento. Significa del griego, eh, teleológico significa logos, telos significa fin, blanco, resultado, propósito. En otras palabras, cuando cantamos esta alabanza, tú nos creaste con un propósito. Lo que estamos diciendo en este argumento teleológico, el Señor nos diseñó con un propósito. Y dice también, es la parte de la filosofía que estudia los fenómenos y que exhiben el orden, el diseño, propósito y la funcionalidad como evidencia de la existencia de Dios. Dice, por todas partes del mundo da evidencia del orden y del diseño. El diseño sugiere inteligencia, voluntad, precisión y todo y poder de ejecución. El axioma es que todo diseño presupone la existencia de un diseñador. Eh, yo le pedí que usted leyera en el capítulo 2 de este libro, ¿cierto? Y allí habla, da el ejemplo del reloj, ¿cierto? Que esa persona que encontró el reloj allí en el campo, ese reloj no solamente estuvo ahí, sino que a alguien se le cayó. Pero fíjese, al mirar y observar el reloj con todas sus eh, funciones, alguien lo diseñó, el relojero, ¿cierto? Así también nosotros, quienes somos criaturas, a imagen y semejanza de Dios, el Creador nos diseñó. Y por eso nosotros, de una u otra manera, podemos tener está plasmado en nosotros también este diseño divino. Así que al observar este punto, estamos argumentando que Dios nos creó con un propósito. Hay un diseño, un diseño. Y también habla también en esta lectura, yo le pedí que habla también del ejemplo ahí a través de la ciencia, también fomenta el tema del ADN, cómo cada uno de nosotros tenemos un ADN especial, ¿cierto? Es importante ver este punto, cómo la ciencia y la fe dialogan frente a este diseño divino. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Consulta en cuanto a este argumento teleológico? Pastor, el capítulo 2, ¿de cuál libro? Del libro de la Del- guía que mandé en el grupo, el Powell. no es el Power es distinto, el libro que decía guía de apologética, apologética cristiana. Era el Ay, capítulo 3, el capítulo 2, perdón. Sí, que no lo encontré. ¿Ese está en el grupo de la iglesia? sí, sí, lo mando de nuevo. Ah, ya porque Entonces, no lo encontré. Ya. Si lo puede eh, eh, enviar de nuevo, por favor. lo mando enseguida. Entonces, ese es el capítulo. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. ¿Me están viendo, no? Yo tengo aquí una doble pantalla. Vamos Su pantalla no la vemos. a- No está compartiendo pantalla. no estoy compartiendo pantalla. Ya, No. vamos de nuevo. Ahí sí, no lo estaba viendo. Entonces no vieron nada en la imagen que yo coloqué. Entonces, El- la ahora sí, presentación, sí, sí se vio. así se vio, ya. Muy bien. El otro punto ahí que aparece, este argumento es, el universo parece albergar, dice, un propósito de una finalidad, es del griego telos, que recién lo definíamos, de ahí procede el término teleología. Dos, el universo es tan complejo y es tan perfecto que no pudo haber surgido al azar, entendiendo azar como ausencia de un diseño consciente. Fíjese, no hay nada al azar, todo es en forma perfecta que Dios fue creando. Muy bien, había una tarea, mis hermanos, en cuanto al trabajo que yo le había dado en la primera clase,
Yo sé que algunos no estuvieron. ¿Se acuerda que tenían que investigar ahí entre el antídoto y el supermercado? Sé que el otro día la hermana Gloria lo trajo, pero me gustaría que también enfatizáramos un poco ese trabajo. Yo hoy día también le mandé un pantallazo ahí. Quienes no vinieron, estuvimos recordando el otro día que lo hicieron, porque a medida que investigamos, también podemos también conocer otras cosas más, porque cuando uno investiga, si todo se lo dan así, cuando yo investigo, me queda más la información en mi mente al investigarlo y al encontrarlo. Voy a mandar ahora el libro ahí en el grupo, ¿ah? Ahí va. Muy bien. ¿Alguna consulta? Hermana Verónica, usted había hecho el otro día la tarea, me había comentado de esa investigación, ¿se acuerda? Pero como Sí, yo hice una tarea, pero no sé si es la que esa misma tarea que escribí. hizo. Sí, Escribí algunas cosas en realidad, pastor. ya. ¿Recuerda algo más o menos de qué consistía eso? Porque usted me lo leyó, pero dije que estaba bien. Si quiere, le leo un poco ¿Ya? ¿Sí? de lo que hice. Ya. Porque así aprendemos todo aquí, pues, cuando investigamos y otros comparten. Bueno, de lo poco que he estado, esto como que investigué. Igual que tengo un poquito de ruido en la casa, no sé si se va a escuchar. Dice, el objetivo de la apologética cristiana no es ganar una discusión. Hay que tener mucho cuidado porque podemos dar una imagen negativa del amor y de la gracia de Jesucristo. Debemos proclamar la verdad en amor. A veces esto requiere saber presentar buenos argumentos. La salvación de las personas es obra netamente del Espíritu Santo. Nuestra tarea es dar testimonio de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Testimonio de Cristo. El Espíritu Santo usa ese testimonio y lo usa para, cierto, abrir la mente y el corazón de las personas. La mayor parte de la actividad apologética cristiana se lleva a cabo en conversaciones informales donde debemos estar preparados. Hablábamos de que ahí es donde uno tiene que estar preparado. Cuando la gente vea el amor que sentimos unos por otros y la unidad a través del amor, entonces se sentirán atraídos hacia Cristo y responderán a la salvación que les ofrece el Evangelio. Será lo que somos más que lo que decimos, lo que acercará al no creyente a Cristo. No hay mayor apologética que nuestra propia vida. Como que eso es lo que debemos estar siempre preparados para dar razón de la verdad que hay en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente. Debemos contar con todos los elementos que nos permita conocer los hechos, las evidencias y argumentos del cristianismo. La vida cristiana es un equilibrio entre el intelecto, emociones y experiencias. Como que eso rescaté, pastor, como de la primera clase. Después ya he estado viendo algunas cosas que también son bastante interesantes, pero estaría como mucho ratito. Eso. No se escucha, pastor, lo que dice. Está como... No. Excelente, hermana. Excelente. Pero usted me había argumentado ahí entre la última parte, como decía en cuanto a la investigación entre entre lo que significa eh, el supermercado y el antídoto, porque hace una símil el autor, compara la apologética. Esa partecita y, me costó un poquito, pero como no estuve en las otras clases, seguramente sí, usted lo explicó. sí, y las conclusiones finales también. Bueno, son tareas importantes que vayamos realizando, hermano. Yo voy a ir haciendo esto para que todo está en el libro, todo está en el libro, en la guía, y también de repente vamos a hacer trabajo práctico de la Biblia. Ahora vamos a pasar a otra tarea que yo di la semana pasada. Vamos a ir al texto del Salmo 19. Quienes estuvieron la semana pasada, yo le dije que leyeran el Salmo 19 y en esta revelación progresiva
de Dios, tenían que focalizar cómo Dios se venía revelando en el universo a través de la palabra y a través de, en forma implícita, a través de su espíritu. Tenían que buscar versículos de ese mismo libro, del Salmo 19, donde estaban reflejadas la revelación del universo, reflejado donde estaba la revelación de la escritura y donde estaba la obra del Espíritu Santo, el cambio en el individuo, el cambio de la persona. Alguien lo realizó, ¿no? Hizo ese trabajo. Cuando uno analiza este salmo, pastor, hasta el versículo 6 es cuando habla del universo y todo esto que es como casi poesía, maravilloso. Y como que del capítulo 7 habla de lo que es la ley, cuando empieza la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Ahí empieza como a revelarse de lo que es la escritura, lo que es la palabra de Dios. ¿A eso se refería con como dividir el capítulo 19? Exactamente, Claro, en tres como partes, sí, en tres en partes, tres porque partes. Cuando es yo veo la revelación primera progresiva. parte, Dios se ha claro, revelado en forma progresiva, a través de la creación, el exactamente, universo, a través de su palabra y a través de su espíritu, el cambio que produce en nosotros. ¿Alguien lo claro. Y pudo observar el otro aspecto, el tercer en los, aspecto? en los últimos versículos tiene que ver, como bien usted dice, sobre el Espíritu Santo. Ahí se ven como que se parten, como le digo, hasta el número 6 del 7 hasta el 11 parece que es como al final. Y ahí la obra del Espíritu Santo, ¿dónde se ve ahí reflejado? En forma implícita. Quien estamos allí, tenga su Biblia abierta. ¿En qué verso está? Puntual, solamente en un verso. Cuando hay una transformación espiritual en el individuo. Si Dios me habla a través de la creación, ahora la palabra de Dios viene a mi vida, me convierte y al convertirme, su espíritu va a hacer un cambio también en mí. Ahora su micrófono, no lo escucho. Aunque cometa errores. Hermana, aquí está permitido cometer errores, porque fíjese, ¿se acuerda cuando los discípulos de repente decían cualquier cosa, el Señor le enseñaba ahí? Pues. Entonces, permitido acá cometamos los errores, o de repente podemos tener una duda, pero al final no vamos perfeccionándonos en el conocimiento. Usted mismo cuando va a la universidad o estudia, no lo sabe todo, experimentando, haciendo las cosas, se va a dar cuenta que de repente uno estaba en una, así como estaba Job, en su ignorancia. Todos nosotros aprendemos y está permitido aprender en este caminar. Por eso esta es la escuela de la vida. Aprendemos juntos y entre todos nos levantamos. Pastor, ¿será el capítulo 12 cuando dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Porque ella ¿Ya? es como algo más interior. Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo desde soberbias, que no se enseñoree de mí, dice, entonces seré íntegro, estaré limpio. Es como más, como que ahí va cambiando, después de hablar de lo que es el poder de la palabra y toda esa transformación que hace la palabra, es como que ya va más profundamente, me da la idea. Puede ¿Ya? Y ser. el resultado final del Espíritu, ¿qué es lo que hace? La transformación, sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Como que ahí está el paquete completo, me da la idea de transformación. Exactamente. ¿Podríamos observar eso usted o no? Yo solamente la mano Verónica y yo no estamos viendo eso. Es que aquí lo estoy leyendo, como te dice, leamos el Sí. 19, Tienen es su como que Biblia, ¿no? están los tres Porque si no pasos. tienen su Biblia, es lo mismo que cuando le piden, tiene que ir con su pupitre y llevar todos sus cuadernos, sus libros. ¿Están observando eso, no? Porque es importante observar eso. Porque le voy a hacer otra pregunta ahora. ¿Observaron eso, hermano? ¿No? Bueno, como yo siempre le he dicho, ojalá puedan, si, bueno, acá veo a mi hermana Andrea, no, pero es importante que en esta clase podamos abrir, porque yo quiero dialogar con ustedes, porque si no veo su cara, tampoco puedo dialogar. Entonces, en las universidades o
seminarios la gente le piden que abran su cámara para poder dialogar, porque en el fondo eso genera diálogo, porque si no, estamos detrás de una cortina. Quienes no lo pueden hacer también se entiende, no es obligado, pero generemos este diálogo. A medida que dialogamos, vamos a aprender mucho mejor. Gracias por lo que han abierto sus puertas ahí. Bueno, Disculpe, pastor, ¿dónde estás leyendo? Disculpe, entré Salmo recién. 19. Salmo Ya, 19. gracias. Ya, entonces leímos, entonces en ese Salmo 19 vemos tres aspectos de la revelación progresiva, ¿cierto? Dios se revela en Mm, forma de la naturaleza, del universo, de la creación. Los cielos cuentan mm. la gloria de Dios y el firmamento El anuncia las obras. firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, hasta podemos cantarlo. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Y también en el verso 7 en adelante vamos pasando a lo que Dios se revela por medio de la escritura. Palabra, escritura. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso es lo que al hacer apologética nosotros no tenemos que convertir a la gente. La gente, la palabra y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Nosotros nada más, Mm, aquí estamos haciendo, nos estamos entrenando para presentar el plan de salvación a la gente que no conoce, quizás conoce Biblia, pero no ha nacido de nuevo. Como dice Pablo allí en Corintio, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, para él son locura. Por eso locura en la cruz de Cristo, ¿cierto? Eh, pero Dios permitió que a través de la predicación, a través de la exposición de su palabra, el hombre y la mujer vuelvan al Señor. Solo Dios puede tocar sus vidas. Es importante que nosotros nos mantengamos, como dice, con ese espíritu de mansedumbre, nunca en esta actitud de arrogancia, ni farisaica, todo lo contrario, más bien ser como los discípulos de Cristo allí en el día de Pentecostés, llenos de su espíritu, llenos de la gracia de Dios, de tal manera que al compartir la palabra de Dios sea grato, sea grato. Ya, entonces tenemos ese bloque, ¿no? Segundo bloque. Y el tercer bloque, como lo veíamos, la transformación interior del alma, el espíritu y todo el ser a través de la obra mm, del Espíritu Santo. No lo dice ahí, pero está en forma implícita que su espíritu es la que obra en nosotros. ¿Te acuerdas que allí en ese diálogo de Jesús con Nicodemo, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? El mm, que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, es lo mismo, para que nazca un individuo se necesita de dos personas, una mamá y un papá, van a ser un ser, ¿cierto? Así también en la vida sobrenatural. Necesitamos al Espíritu Santo y la palabra. Y al final nace un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas son hechas nuevas. nuevas. Es importante, hermano, cómo la palabra, no sé si lograron captar de que este Salmo 19 hay en forma, es progresiva la revelación de Dios. Parte de lo tangible, ¿ya? De lo concreto a lo sobrenatural, a lo natural, a lo divino, a lo que el Señor provoca en nosotros. ¿Lo habían visto así o no? Porque a veces uno lee el texto, pero lo ve como todo un paquete, ¿no? Pero aquí hay segmento, va de lo concreto, podemos decir, a lo más, llevándonos a la fe, podemos decir. De lo concreto, de lo tangible, la creación, lo que yo veo, a la fe. Eso es lo que se visualiza en ese pasaje. Mire, yo voy a hacerle una pregunta. Me gustaría que participen, por favor. Son dos astrónomos, uno es ateo y el otro es creyente. Ambos están observando el universo, haciendo su investigación, su trabajo científico, pero uno es ateo y el otro es cristiano. ¿Cuál de los dos
tiene más información del universo? ¿Qué creen ustedes? Mirando el Salmo 19. Los dos son colegas. Mirando la galaxia, mirando ahí con el telescopio. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién goza de mayor información? Yo creo que el cristiano, pastor, ¿Por qué? porque el cristiano, bueno, si uno se va al Salmo 19, ve, como usted dice, lo que ve, lo que es tangible, lo que ven nuestros ojos, pero después cuando entra en la profundidad de la fe, entra en lo que es la palabra, ¿cierto? Y empieza el tema del Espíritu Santo a revelarse de una manera diferente, de una manera poderosa. Entonces, el cristiano, debiésemos nosotros los cristianos tener un conocimiento más acabado ya con lo que usted acaba de explicarnos, que este salmo maravilloso tiene tres connotaciones. Empieza de lo tangible y termina en lo que es la profundidad de la escritura, ¿cierto? Cuando uno la analiza, la estudia, más la revelación del Espíritu Santo. O sea, yo pienso que debiera ser el cristiano. Y el ateo solamente tiene lo que ve en sus ojos y toda esta dinámica del conocimiento de la naturaleza, del cosmos y todo esto. No sé, ese es mi pensamiento, mi humilde Ya, opinión. hermana, no hay ninguna humilde opinión, hay una opinión nomás. O sea, mi Estamos opinión, pendientes. mi opinión. Ya, todos tenemos opiniones, todos tenemos argumentos. Bien, hermano, ¿no? Eso le agradezco. Bueno, ¿qué más observan sobre este? Imaginémonos, estamos bien, tenemos estos dos personajes que están observando el universo, están ahí en el norte grande de Chile, ahí están mirando el cielo a su lado. Podemos ponerle nombre también a estos dos. Hermana María, Jesús, A ¿iba a lo decir mejor en algo? conocimiento, a lo mejor en conocimiento de lo que viaja una estrella, una luz, ¿no es cierto? A lo mejor el ateo siempre va a estar mejor preparado que un cristiano, ¿ya? En cuanto a conocimiento, porque él se dedica, yo pienso que su especialidad es para él es hacernos creer que la perfección, pero desde el punto de vista humano, ¿ya? Esa es su cosmovisión. Nosotros como cristianos, yo creo que aquí el que sabe más es en el Salmo, no sé, a mí me parece que llevándola al Salmo 19 es el cristiano. ¿Por qué? Porque él lo está viendo a ver, con el alma, reconociendo al creador de lo que él está observando. Por eso dice también que eh, preserva también a tu siervo de la soberbia. O sea, ahí me llama la atención a mí que él es tan humilde en lo que está observando y engrandece tanto al Señor, esa es mi percepción mía, ¿ya? Que también inclusive él ora al Señor o en este diálogo que tiene, ¿no es cierto? Él le dice, preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree sobre mí. Entonces yo rescato esa parte. No sé si estaré y que sean gratos los dichos de mi boca. O sea, él está agradando al Señor. ¿Alguien más observa otro aspecto? Estamos usando nuestra imaginación, pues. ¿Qué dice el resto? Pastor, disculpe, el ejemplo es que los dos son científicos. Los dos son científicos. Los dos Ah, van a la misma universidad. Son ya. colegas, son compañeros están haciendo la tesis juntos, Bueno, todo. yo creo que en cuanto a la evidencia científica, tienen lo mismo, pero yo creo que el cristiano tiene una evidencia histórica que quizás el no cristiano no tiene, porque aquí dice claramente de que el sol recorre la Tierra y da a entender del que el Sol rodea a la Tierra, y ese es un descubrimiento que se hizo años después de que esto fue escrito.
Entonces, no me acuerdo el científico que descubrió eso, que la Iglesia Católica lo, lo mató por eso, porque lo Copérnico, encontraron hereje. Copérnico, Copérnico, sí, sí. por decir de que la Tierra era el centro del sistema solar. Y bueno, aquí claramente la Biblia adelanta muchas cosas que la ciencia descubrió muchos años después. Y ahí hay un fundamento histórico muy contundente en decir de que la palabra de Dios es verdad, porque como el profeta que escribió esto iba a saber eso, si no fue solamente por revelación de Dios. Esa es mi opinión. Excelente aporte, ¿ves? Mirando un poco la historia. Muy bien. Hay otro aspecto más. Creo que no es arrogancia, pero sí los, el que es un hijo de Dios tiene una mente redimida. Y al tener una mente redimida, observando la galaxia, tiene una mirada más profunda. Porque el ateo lo mira desde la lógica, ¿no? En cambio, cuando contemplamos, él contempla la creación de Dios, contempla el diseño, cómo está todo en orden. En cambio, hay uno que le da la gloria a Dios y otro se lleva solamente el crédito que el hombre nomás lo descubrió esto y uno le da la gloria a Dios, el redimido le da la gloria a Dios, por supuesto, y la persona que no es redimida, por supuesto, se va a adjudicar el crédito a sí mismo, el logro del hombre, descubriendo esto. Entonces es importante ver esto. Entonces, mayor, mayor ganancia o mayor conocimiento quienes somos redimidos. Por eso tenemos que mantener la humildad. El Señor dice que Dios da gracia al humilde. Tarde o temprano, hay gente que hoy día uno mira el mundo de la ciencia. Si usted hace un análisis del mundo de la ciencia, ¿quiénes aportaron? Mire, si usted mira hoy día Copérnico, Newton, Alberto Einstein, todos tienen una formación judeo-cristiana, ¿sí o no? Entonces, la mayor parte de los cristianos han hecho aporte al mundo por medio de la ciencia. Cristianos como Copérnico, quienes tenían esta inteligencia que Dios le dio, porque descubrieron, han sido un aporte a la humanidad. Entonces, hoy día tenemos, si hacemos un listado e investigamos, la mayor parte son cristianos que han hecho un aporte al mundo a través de la ciencia. Entonces podemos decir hoy día, gloria al Señor, porque tú usas a tus hijos también, dándole esa inteligencia. Y fíjese, cuando toquemos más adelante, cuando veamos el tema de la resurrección, voy a hacer una pregunta hoy, mirando un poco a la ciencia. ¿Hoy día hay resurrección o no? ¿Han habido resurrección hoy día? ¿Ustedes creen que existe la resurrección en este momento? ¿Que gente ha visto resucitar a personas que han muerto? En el hospital, constantemente, gente que de repente dejó de respirar, de repente la enfermera, ¿está respirando? ¿Está respirando? Volvió a retomar vida. Entonces, muchas veces los médicos, que son agnósticos, nada más, ya volvió a la vida, ¿no? Pero han habido casos así tan especiales, como dice Heavy, que gente vuelve a vivir porque han quedado heladitos, pero de repente vuelven otra vez a palpitar su corazón. Entonces, a veces uno espera que solamente en el templo hayan resurrección, ¿no? Yo creo que también en el laboratorio o en el quirófano hay gente que ha revivido, ¿ya? Ha pasado, como Dios también sigue obrando en este tiempo. Muy bien, eso en cuanto a la ciencia y la fe. Como alguien dijo una vez, la Biblia, la palabra de Dios se nos adelantó a lo que la ciencia hoy día ha investigado. La arqueología, todo esto son un aporte hoy día, vienen a corroborar lo que ya la Biblia está diciendo por muchos siglos. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, consulta? Tengo doble pantalla, por eso solamente estoy mirando hacia arriba.
Esto que Moisés. esto que usted hablaba de la resurrección, yo también pienso que gente que muere físicamente vuelve a la vida. Creo que existe eso y también en el tema espiritual, porque cuando alguien se convierte pasa de muerte a vida. Se dan como Ah, las sí, dos situaciones, en la vida humana y en lo espiritual. Sigue sí, de todas maneras en los dos ámbitos habiendo lo que es la resurrección, que era la pregunta ese. Afirmo lo que usted dice, pastor. sí. Sí, aún Dios también ha sanado de cáncer a gente que hoy día de repente están desahuciados, los medios quedan plasmados. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ese Dios de ayer también es el Dios de hoy y también el de mañana. Dice que Dios no hay sombra de variación. Eh, entonces es importante ver esta objetividad, pero también no olvidar que la fe en Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la Biblia dice que nosotros, todos nosotros, vamos a tener fe a medida que profundizamos en la Escritura. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una fe convincente. Muy bien, ahora vamos en este argumento teleológico, vamos después a hacer un resumen porque voy a mostrar un video, pero ahora voy a mostrarle para que usted, independiente que estamos mirando un poco a la ciencia, no debemos separarnos de la escritura. Ya estamos aquí de la mano haciendo puente. Ya en la apologética es eso, tomar la Biblia, pero ir dialogando con los distintos tipos de ciencias, distintas miradas, pero sin negociar el mensaje. ¿Me entiende? ¿Estamos claros, no? ¿O hay que negociar el mensaje? Ya, no No, hay que de negociar el ninguna mensaje. manera, de En ninguna ninguna manera. manera, ¿cierto? Yo prefiero que me echen, pero no voy a, yo voy a velar por el mensaje. Ese es apologético. Cuidar. Pablo también cuidó mucho de la defensa de la fe. Y se llevó, claro, los judíos lo rechazaron, y ahí él dijo, bueno, mejor me voy a los gentiles. Entonces, claro, entonces, frente a eso, en ninguna manera. Bueno, lo importante acá, hermano, rescatar principios, más que forma, principios que nos dan directrices para hacer cada uno nuestra labor, porque cada uno de nosotros tenemos distintas maneras de percibir las cosas, otros somos más de la lógica, otros más somos otros de la experiencia, pero lo importante, hermano, frente a esto, que los principios no cambian, los principios no cambian. Así que quiero mostrarte una lámina que habla de esta mirada de... eh, ¿están viendo la lámina ahí o no? No, no están viendo la lámina ahí. Voy a compartir pantalla. No, Ahora sí o no. ahora sí. Ya. Alcanzan a ver, ¿cierto? Sí, Quiero que, parece que estoy hablando con una persona nomás. Ya, ahí está. Ustedes miran, hay una línea que va, que divide la parte, ¿cierto? Arriba dice lo que hace Dios en forma instantánea, perspectiva de la salvación. Y abajo, en verde, dice lo que Dios hace en nosotros. Tiene que ver con el proceso. Arriba tiene que ver con lo instantáneo, los tres tienen que ver con lo instantáneo, eh, para que nosotros cuando estemos con una persona hablando presentando el plan de salvación, no nos sintamos más que ellos, sino que somos hijos de Dios, pero tenemos que estar para que esta persona nos vea de igual a igual, que somos creación de Dios. Pero cuando presentemos el plan de salvación es importante ver la condición, cómo éramos nosotros antes. ¿Cómo era la condición? Era antes, dice ahí, las primeras tres, la condición anterior. ¿Cómo estábamos nosotros? Fuera de la gracia de Dios. ¿Ya? Pero ¿qué dice Esclavos del ahí mirando su pecado, lámina? La lámina. Sí, esclavo del pecado, hijos del diablo, esto. Ya. Eso es, y mente corrupta, carácter pecaminoso, Y cuerpo cuerpo mortal. mortal. Ya.
Entonces, para poder pasar de muerte a vida, ¿ya? Hay un requisito, es a fe y Arrepentimiento. arrepentimiento, Sí. ¿cierto? Fe y arrepentimiento. Y lo demás, todos son medios de gracia. Mira, los medios son medios de gracia. No viene de ti, no parte de nosotros, sino que todo viene de Dios. Amén. Por ejemplo, dice allí, fuera la gracia, ¿cierto? Y el requisito, el medio es justificado y el resultado, ahora Dios nos declara justo, sin culpa, ¿ya? Estamos esclavos del pecado, el Señor nos redime, nos saca de la esclavitud y ahora somos libres, sin deuda. Libre. Mm. Éramos hijos del diablo, nos adopta, ahora somos hijos de Dios, ¿ve? Dice que pasamos del reino de las tinieblas al reino de su luz. Esos primeros tres, los que están allí, color celeste, lo que Dios hace en forma instantánea cuando la persona rinde su vida a Cristo, ¿ya? Por eso es importante cuando estemos haciendo un discipulado, compartiendo el mensaje de salvación, es importante manejar estos conceptos, que tú los conozcas más que las otras personas, porque tú debes cerciorarte en este punto, ¿ya? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Ahora, el otro segmento, la segunda parte, tiene que ver con el proceso, ¿ya? ¿Se acuerdan que dice la Biblia? El que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día que Cristo regrese, ¿cierto? Sí. Amén. Entonces, hay un antes y un después, pero independiente que estemos aquí, todavía estamos batallando con la carne, con el mundo, con el diablo, pero ¿sabe? Mayor es el que está en nosotros que el que está en El el que está mundo. en el Por lo mundo. tanto, nuestra vida anterior era una mente corrupta, fíjese, el pecado nos degeneró, mire, y ahora la obra del Espíritu Santo nos regenera. Hay una mente Regeneración. apta para la santificación, que queremos agradar a Dios. Lo segundo, nuestra vida anterior teníamos un carácter pecaminoso, pero al tomar este requisito de la fe y arrepentimiento, el Señor nos santifica. ¿Se acuerda que hay tres procesos de santificación? El primero, el Señor nos declara santo. Antes de la fundación, dice que nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante. Eso ya es una declaración de parte del Padre, de parte de Dios. Pero también existe la santificación progresiva, ¿ya? Por eso el que comenzó en vosotros la irá perfeccionando. Vamos perfeccionando, ¿ya? El alfarero trabajando, armando la vasija de nuevo, rompiendo el, 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 el vaso de nuevo para armar un nuevo hombre y una nueva mujer. Carácter transformado. Y eso va a llevar fruto. Y el último eslabón, por supuesto, es importante decir esto. Para gozar de la vida eterna, para vivir con Cristo, hay que nacer dos veces, ¿cierto? Y morir una sola vez. Muerte física. Entonces, en la glorificación, dice, vamos a tener un cuerpo inmortal, vida eterna. Por eso el que nace una sola vez de mamá y papá, muere dos veces. Muere físicamente y muere el alma, cuando dice Apocalipsis, que es la segunda muerte. Es una separación total. Entonces es importante ver este cuadro porque nos permite tener la revelación de la escritura y tener claro lo que Dios hace en el instante, cuando la persona da ese paso de fe. Hay gente que ni siquiera levanta la mano, hay gente que hoy día leyendo la Biblia rinde su vida a Cristo. A veces hay gente que hoy día ni siquiera está escuchando un mensaje, pero la palabra de Dios ya la había escuchado, pero de repente hay gente que en un momento crucial de su vida rinde su vida al Señor. Y eso solamente obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos toca compartir, y sobre todo también en este instante de, cosas, de, cosas, de, cosas, de, 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 hablar con otras personas que no son de la fe,
nosotros es bueno que tengamos estos conceptos claritos, ¿ya? Para poder presentar el plan de salvación. Hay un antes y un después, pero de eso también la Biblia no nos da un método, pero sí es bueno manejar ciertos conceptos, como esto lo que acabamos de ver, lo que Dios hace en forma instantánea y lo que hace también en un proceso. Hay gente que hoy día dice, bueno, para bautizarme tengo que ser perfecto, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Y no es así, po, no es así. Entonces ahí uno tiene que ir corrigiendo, enseñando que jamás no espere ser perfecto, porque mientras estemos aquí, vamos a estar luchando cada día, batallando. En un momento también el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque también él tenía esa tensión constante, ¿ya? Entonces nosotros quienes estamos allí, no negociar este mensaje, sino que mantenernos firmes en el Evangelio. Y al argumentar eh, con estas miradas de gente que hoy día cuestiona a Dios, nosotros no debemos enfadarnos, todo lo contrario, no debemos enojarnos, todo lo contrario. Escuchar y por supuesto también tener la firmeza y la claridad de mostrar el amor de compasión, con la gracia de Dios. No esa mirada, no ese compartir el evangelio de eso de condenación, o también el evangelio del mérito, porque muchas veces podemos decir, haciendo esto, no, todo es por gracia. No merecíamos nada, Dios actúa a nuestro favor, como dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Entonces, eso es importante valorar. Ahora, voy a hacer una pregunta, y eso también ya lo he estado diciendo en varias clases. ¿Qué elemento tiene el cristianismo comparado con otras religiones? Que no las tienen las otras religiones. Ahora su micrófono para poder escuchar. Mientras no, o me puede hablar en lenguaje de señas. El La obrar del gracia. Espíritu, la gracia, el obrar del Espíritu Santo, ¿Qué ¿no? elemento doctrinal o por ahí lo dijeron? La Ahora, gracia, hermana, Pero la ¿ah? gracia de Dios, la La gracia de Dios. gracia de Dios, muy bien. La gracia de Dios. Ninguna otra religión la tiene, solo el cristianismo. Si usted compara otras religiones, por ejemplo, el Islam, todo es por mérito. Por eso uno ve todas estas atrocidades que hay. Claro, uno también mira la historia del cristianismo en un momento de la historia también, por no comprender la escritura, mataron en nombre de Cristo, hicieron las cruzadas, entonces, por ignorar la escritura. Pero cuando olvidamos el elemento tan esencial, hermano, de la gracia de Dios, que somos objeto de la gracia de Dios. Cada ser humano es objeto de la gracia de Dios. Aún el inconverso, mire, fíjese, aún el inconverso, que no todavía no da ese paso de fe, aún Dios también lo bendice. Dice que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, en el tema de su bendición. Hace llover, lo mismo pasó con el COVID, ¿cierto? El COVID nos afectó a todos, tanto cristianos como amoros. Muy bien, ¿alguna consulta, pregunta para luego ya cerrar esta clase del día de hoy Sí, y yo dejar quería hacer algunas una tareas? consulta. Hermana mía, Soy una estudiante que llegó tarde y no ha estado en los primeros capítulos, así que no puedo opinar sobre eso, pero me gustaría saber, ¿no es cierto? El cristianismo tiene la gracia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si nos encontramos con la persona que dice Dios va a sacar de todas partes a su iglesia? Y si las otras religiones no tienen la gracia de Dios, ¿cómo es eso? ¿Me doy a no le entender? alcancé, no le alcancé a escuchar bien la pregunta, hermana, por favor. Se supone, estamos hablando que el cristianismo tiene la gracia de Dios, ¿no es cierto? Sí, ¿Estoy el bien ahí? elemento de la gracia, Ya. sí, Ahora, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿no es cierto? Nuevamente, ahora cuando venga, va a venir por su iglesia, ¿no es cierto? sí, Pero vamos a ser tomados de diferentes lugares, se supone, ¿no es cierto? sí, ¿Qué pasa con las otras religiones entonces? ¿También han tenido la gracia o no pueden ver la gracia o la gracia no está en ellos?
o ahí La gracia, recién la gracia va a la, ser de ellos. la gracia es de Dios. Sí, pero Eh, ¿qué pasa con, porque nos podemos encontrar con una persona que me pregunte, entonces, ¿cómo usted me está diciendo que cuando Cristo venga por su iglesia se va a llevar a sus hijos, ¿no es cierto? Sí, Y si ellos están en diferentes congregaciones o diferentes, porque nosotros no sabemos de dónde va, pero va a sacar a los suyos, es porque esa persona, supongamos que sea un musulmán, que se haya convertido al Señor, es lo que se va a llevar al Señor. mire, dice Dios en el libro romano que Dios va a mirar al hombre, a quienes eh, conocieron todo esto, pero también a quienes allí tuvieron una actitud en la ignorancia, también Dios lo va a considerar, porque su gracia es esa. Nosotros somos que se van a ir los evangélicos, sino que quienes creyeron en Cristo y por la gracia de Dios, Dios se reveló a ellos. Hay tanto misterio en este sentido. Entonces, no venía a buscar un nombre de una denominación, va a venir a buscar hijo de Dios. Entonces, Pablo habla muy bien esto, diciendo ahí en Romano, que para la otra clase, hermana de María, hermana María Jesús se lo va a tener ahí con los textos claros para argumentar eso. Y que Dios Ya va pasó, gracias. para que su gracia sea bendita. Inclusive quiero agregar más. ¿Se acuerda que cuando la iglesia sea arrebatada, ¿cierto? En la gran tribulación, Dios mandará a los 144.000 sellados. Aún Dios allí en la gran tribulación va a estar salvando personas. Y allí se acuerda que Juan dice, ¿de dónde han salido estos? ¿Han lavado sus ropas? ¿De dónde han venido? Y el Señor responde, estos han salido millares y millares que no se podían contar. Salieron de la gran tribulación. Entonces, aún Dios, en su plan eterno, en este diseño tan perfecto, Él sigue salvando. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús dice, mi Padre aún trabaja? ¿Se acuerda de esa frase? Que hasta ahora sigue trabajando. El Padre sigue trabajando para seguir salvando personas. Quizá no está en nuestra contabilidad, ya hermana María Jesús, no está en nuestra estadística, pero en la estadística del Señor dice, por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Nosotros no vemos eso, pero la Biblia lo dice que hay fiesta cada día por la salvación, porque la salvación, dice Apocalipsis, Dios es el dueño de la salvación. Hermana Daniela, gracias por las preguntas, ¿ves? Eso es bueno. Quería pedirle si puede explayarse un poquito más en una idea que leí en el libro del Powell, que decía de que la ley de Dios es el que da el diagnóstico. Hacía una comparación, porque es cierto que hablaba del antídoto y que el cristianismo es el antídoto. Y ahí se explayaba un poquito y decía que la ley de Dios permite ver el diagnóstico de la persona, o sea, cuál es la enfermedad, y el evangelio es la cura. Y lo encontré bastante interesante porque algo concreto eh, y es una, ¿cómo se dice? Una, no sé si parábola, decirle así, pero si Una se puede símil, explayar un poquito más en esa idea. una símil. Por ejemplo, Ya. habla de, claro, el supermercado y el antídoto, ¿cierto? En el libro habla del supermercado y el antídoto, hace una símil, una comparación. Entonces, y el supermercado es como las religiones del mundo, donde están las distintas galerías de la carnicería, la panadería, los lácteos. Entonces, es como dice la oferta para que la gente pueda consumir. Pero eso nada satisface. Solo el antídoto, solo el Evangelio de Cristo puede nada más curar y suplir esas necesidades nuestras, en lo que dice el autor ahí del libro de Apologética. Pero la enfermedad se refiere al pecado, Al pecado. ya, Sí, que es el sí, problema de todo ser humano. exactamente, sí, Se podría decir que igual el cristianismo es la única religión que habla del pecado, sí, porque
porque yo por lo menos en otras religiones no he escuchado mucho que hablen de eso, de que hay un problema, que es el pecado, porque otros dicen, sí, el mal, la maldad, El bien y pero el el mal. pecado en sí está también ahí el hombre en medio. Sí. El pecado, en este caso del tema de la caída, que nos afectó a todos, pero eso quería consultar, porque yo hice la tarea de la segunda pregunta, pero ahí quería consultarle a usted. Ya. Muy bien. Ahora en adelante vamos a hacer la tarea inmediatamente porque es importante que escuchen los videos porque ahí está dada todo. Entonces uno puede ir avanzando mucho más. Así que, gracias, Daniela. Muy bien. Quiero que para la próxima clase lean el capítulo 4 del libro de guía. ¿Existe Dios? Ahora viene el argumento moral. ¿Qué significa el argumento moral? Vamos a ver qué significa el bien y el mal. Y vamos a trabajar ese argumento. ¿Cómo podemos allí tener este argumento para poder dialogar con las personas cuando, ahora como estamos hablando del tema del pecado, vamos allí a abordar el tema moral, ¿ya? El tema moral. Así que lean el capítulo 4 la próxima clase, y de eso se va a desarrollar. Muy bien, en forma de conclusión, vamos a ver estos videos, de este video eh, de lo que implica el argumento que estamos viendo recién. Va a ser algo bien didáctico, un poquito. Este va a ser como un pequeño repaso de lo que estamos viendo y vamos a ver, y después vamos a ver la conclusión final de qué significa este argumento teleológico. Así vamos a ir terminando. ¿Estamos bien, cierto? Vamos que se puede. Ahí va. Tradicionalmente usamos 4 argumentos para probar la existencia de Dios. Cosmológico, teleológico, axiológico y ontológico. Vocablos un tanto complicados, ¿no es así? Definámoslo así. 2. Teleológico. Argumento a partir del diseño o propósito. Este argumento es comúnmente conocido como fine-tuning o de precisión. Y básicamente trata de establecer que el universo requiere unas condiciones Y circunstancias específicas e improbables para poder funcionar y más aún para que la vida misma sea posible. Imagina que te levantas de tu cama y sales de tu casa a buscar el periódico. ahí te encuentras con que tu jardín delantero está cubierto de basura. ¿Habrá sido un acto accidental? ¿O será que alguien lo hizo a propósito? ¿Qué dicen las pistas? Buscas tus canecas de basura. Pero estas están llenas todavía. La basura no vino de tu propia casa. ¿El viento pudo haber soplado la basura hasta tu jardín? Es posible. Pero tus vecinos no tienen basura en sus casas. Si fue el viento, ¿Por qué ningún otro jardín de ninguna otra casa tiene basura también? cuando lo llevamos al marco del universo, Surgen preguntas como ¿por qué estamos acá? ¿por qué hay algo en vez de nada? Al final, Así como con el jardín, nos quedamos con 2 opciones. o todo Desde la vida hasta el universo mismo. fue puesto aquí a propósito o fue un accidente. Cada vez que vemos un diseño complejo, sabemos Por esa experiencia, que provino de la mente de un diseñador. los relojes implican relojeros. Los mensajes codificados presuponen un emisor inteligente. Además, Mientras mayor el diseño, mayor su diseñador. los castores construyen represas con troncos. Pero nunca han hecho una como la de Hoover. De igual manera, Si sentáramos 1000 simios frente a una máquina de escribir, nunca escribirán un Hamlet. No obstante, Shakespeare lo hizo en el primer intento. William Paley En respuesta al nacimiento de la ilustración, y del método científico insistía que si alguien encontraba un reloj en un campo, concluiría correctamente que hubo un relojero. Lo mismo debía decirse del diseño encontrado en la naturaleza. En efecto, la vida es un desarrollo muy complejo. Una sola molécula de ADN El ladrillo elemental de toda la vida lleva la misma información. que un tomo de una enciclopedia. Nadie que vea una enciclopedia tirada en el bosque Dudaría en pensar que tuvo una causa inteligente.
De modo que cuando encontramos una criatura viva, debemos presuponer que, De igual manera, tiene una causa inteligente detrás. algunos objetan este argumento basándose en el azar. Dicen que cuando se lanzan los dados, Puede darse cualquier combinación. pero Esto es derrotado por las evidencias presentadas en los estudios de Edwin Hubble. y las teorías de Albert Einstein. Y claramente, Ante esto nos vemos retados con teorías como las del Big Bang o los multiversos. básicamente, Mediante estas teorías, se han erigido argumentos que postulan algo infinito y más allá de nosotros, algo enteramente distinto a nuestro universo, fuera de y él, que no se puede medir desde nuestra perspectiva limitada. ¿suena familiar? Tal parece que Para deshacerse de toda idea que nos lleve en dirección al creador, se ha postulado una teoría que apela a algo que nunca podremos saber como cierto. pero que debemos creer por fe. No obstante, a diferencia de la fe cristiana, no hay evidencia de tal existencia. Por lo tanto, Si se quiere argumentar a partir de la suerte, hay un límite de tiempo dentro del cual puede ser posible. sin embargo, Los parámetros y las medidas son tan exactas e improbables que 15.000 millones de años no son suficientes. Además, la ciencia se basa en la observación repetida, no en el azar, por lo cual esta objeción planteada al argumento del diseño o propósito, no es científica. las tres dimensiones en las cuales vivimos son cruciales. En 1955, Un hombre llamado DJ Withrow demostró que la vida no era posible. excepto en un universo tridimensional. De hecho, Es gracias a la estructura tridimensional del universo. que la química del mundo es como es. Interesantemente, Withrow estaba en lo cierto. mucho de lo que actualmente existe en el universo Tiene que mantenerse y haberse mantenido, casi exactamente la misma forma que en un principio. por ejemplo, El universo se está expandiendo a una velocidad constante llamada la constante de Hubble. y Si el universo se expandiera más lento de lo que indica esa constante, alteraría la gravedad, causando que aumente en fuerza. Hay un principio llamado... el principio de exclusión Pauli Este principio de física cuántica logró describir el orden de la estructura de los átomos. para que puedan combinarse y crear nuevos elementos. Sin este principio, Los elementos serían muy densos. como para permitir la vida inteligente. De hecho, La diferencia entre las masas de los protones y neutrones en los átomos, también son parte de una muy delicada coincidencia. esta diferencia Ayuda a que el protón no se descomponga. y se convierta en neutrón. Mira, Si la masa del neutrón fuera mayor que la del protón, por un poco más de la masa del electrón, los átomos colapsarían. Asimismo, la localización de nuestro planeta y la inclinación de su eje es perfecta. unos grados más lejos del Sol, Nos congelaríamos. unos grados más cerca, Nos quemaríamos. El grado de inclinación de la Tierra 23%, permite la distribución necesaria de los rayos del Sol, y las temperaturas que mantienen el agua en un estado líquido, la cual convenientemente, es absolutamente necesaria para que la vida exista. Estos son solo algunos parámetros que al cambiarse en lo mínimo no permitirían que la vida o el universo en sí existiese. existiese. Amén. Ahí está. Es el argumento cosmológico. Bueno, ahí vienen harta. Es una materia muy amplia, muy compleja, pero es importante que usted no se aburra. Hermanas, hermanos, vamos a darle tarea, seguir leyendo Job. Lean Job 38. Si quieren leer todo el libro de Job, pero le hago esta lectura porque la próxima semana vamos a hacer un repaso ahí de este diálogo que hace Dios con Job. Así que hasta el capítulo, le digo al tío, capítulo 40, 38, 39, 40. ¿Ya? ¿Estamos bien? Y de la guía de estudio, el capítulo 4, ¿existe Dios? Argumento moral. El argumento moral. Así que es eso. Lo otro, consejo. Cuando hablemos de Dios, no hablemos de religión. Bueno, si bien es cierto, claro, permite quizás tener un diagnóstico, pero comúnmente cuando nosotros estamos hablando de Dios, al tiro nos inclinamos a una tendencia religiosa. ¿Ya? Me explico. A veces, ¿cómo poder este ejercicio, cómo te habla de Dios, pero sin este asunto de atado de cosas religiosas? Más bien, te presento a Dios, a Cristo, así como está. Fíjese, uno mira la iglesia temprana, ellos presentaban a Cristo siempre.
Hoy día que estamos con tantos códigos, con muchos códigos religiosos y nombres de iglesia, a veces nosotros a veces más presentamos el nombre de la iglesia que presentar el nombre de Cristo. Lo segundo, no espiritualice su conversación. Hable natural, hable normal, ¿ya? Ya es, yo te digo, amigo hermano, no, hable normal, porque ¿qué pasa? La gente que no conoce, a veces de repente, eso mismo a veces genera como una barrera. Habla normal con las personas, ¿ya? Pero como dije, sin negociar el mensaje. Todos tenemos distintas formas, pero muchas veces cuando hablo me transformo en palabrero, como Pablo allí cuando llegó allí le dijeron, eres un palabrero más, cuando llegó en el aerópago. Pero al final le presentó al Señor, habló en forma tan natural que a pesar que recibió esa crítica que era un palabrero más, pero al final vino a presentar el plan de salvación. Y seamos esos, hombres y mujeres. Ahora, otro ejemplo más. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro dice que nosotros, las mujeres, deben ganar a su esposo por la conducta más que palabra? Entonces es importante eso a veces también, cuando hacemos apologética, claro, cuando hay que hablar, hay que hablar, pero cuando hay que callar, callamos. Pero es importante cómo mantener este equilibrio, ¿no? Mantener, cuando se da la oportunidad, el Señor, si nos da oportunidad, hablemos. Si hay que callar, callamos, para no, de repente, si no estoy preparado en ciertos temas, mejor, ¿para qué voy a enredarme? ¿Ya? Es importante esos consejos. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos, antes de ir ya cerrando esta clase? Sí, yo de nuevo la preguntona. Ya, no está bien. Pastor, usted dice, no, pero cuando uno se enfrenta con una persona, ¿no es cierto? Y hay personas que por sí solas preguntan, ¿y tú eres de qué religión? Ahí tendríamos que contestarle con la verdad. Por supuesto, exactamente. Nuestra identidad, ahí sí, no hay problema. Bien, hermana, sí. Por ejemplo, te puede preguntar de qué iglesia, a qué comunidad asiste, eso también. Pero muchas veces, claro, vamos primero con la bandera de nuestro, de De nuestro nuestro lugar donde Señor. vamos. Sí, Exactamente. pero tenemos que ir con el Señor, pero yo me he topado con gente que me pregunta, ¿y tú qué es lo que eres? Le digo, yo soy una hija de Dios. Sí, Entonces, y después algunas personas se interesan más, pero como que quieren saber de dónde uno viene, no sé si habrán escuchado o no, pero para o rebatir o conversar o no conversar. Eso a mí me quedó muy marcado una vez que fuimos eh, en el mes de la Biblia, ¿ya? en el Caracol en Temuco, y una hermana, de repente una señora llegó a mi lado y me dijo, ¿tú qué estás vendiendo? Biblia, le dije yo, la palabra del Señor. ¿Quieres que te converse? Entonces ella me había dicho, me dijo, es que la señora de allí me mandó al infierno. Entonces yo le dije, pero ¿y por qué? Y ahí empezamos una conversación. Entonces me dijo, ¿por qué todos presentábamos al Señor de diferentes formas? Entonces al final yo le dije, lo que te dijo ella en todo caso no es una mentira tampoco, Mm, pero hay un Dios de amor que Él vino por ti y por mí. sí. Entonces, y ahí llegamos a esas conclusiones. Por eso yo le hago esa consulta, cómo llegamos a la persona, porque algunas personas preguntan de dónde va uno, o a qué religión asiste o a qué iglesia asiste. Amén, hermana. Bueno, en las clases anteriores nosotros ya explicamos que nosotros tenemos que usar los tres elementos de la personalidad en esto del Evangelio. Nuestra capacidad de pensar, capacidad de sentir y con las decisiones, la voluntad. Entonces, cuando nosotros solamente nos inclinamos a lo emotivo, claro, una persona agnóstica no puede comer en esa área porque al final ellos son de la lógica. Es importante que el Señor, cuando viene a redimirnos, trastoca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, comúnmente los evangélicos somos más de lo emotivo, ¿ya? Pero debemos también, como dice ahí el texto, de presentar
el mensaje racional. Muy bien, hermano, vamos a terminar orando. Hermana Andrea o hermana, ¿quién nos puede despedir? Moisés, no sé quién nos puede despedir. No se peleen. ¿Alguna pregunta, hermana Andrea? ¿Cómo que quería preguntar? La, Vi en un momento que quería preguntar, ¿no? Porque Ah, sacó. Pastor, disculpe, es que yo, yo estoy perdida con lo de la guía porque le pregunté delante si era de Doug Powell y me dijo que no, pero vi que la que envió dice Doug Powell. No, pues así se llama el autor. Pero es ese libro, La guía del color, sí. La que mandé del ahora, autor sí. de Doug Powell. Sí. Ah, ya, Apologética, sí. ya, porque el Eh, capítulo 4 dice el relativismo cultural, el convencionalismo, ese. a ver, mejor un segundo. Capítulo 4 dijo Capítulo el 4 sub. es la guía es apologética cristiana, dice. ¿Mm? Lo mandé. El capítulo 4 ¿existe Dios? O 3 la ley moral, pero y lo envié recién. El argumento Apologética. moral, el relativismo cultural, ¿es el capítulo que hay que leer? El capítulo dice argumento moral. Ah, ya. El capítulo 4 Sí, dice argumento sé moral. sí que quería saber si era esa, porque antes le pregunté si era de ese autor y me dijo que no. Pero ese es el autor, Doug El Powell. autor es el libro de guía. Lo que pasa es que antes Ah, tuve que ya. preguntar por PPT, por el Power. Yo mandé el Power y mandé el libro. Ahora mandé el libro. Ah, Solo el ya. libro. Ya va a estar. Entonces, ese es. Sí, Gracias. ya. ¿No se escucha? ¿No ¿Escucha a Andrea? No. Man Andrea no se le escucha. Tiene volumen bajo, yo creo. No, no se le escucha. No se escucha, ¿ves? Y como que antes quiso hablar y no la. Pero ella no escucha así. En cada argumento hay mucha información, hermano. Yo traté de sintetizar, bueno, también mostrándole video para que también no sea eh, parejo, sino que haya variedad en la información. Ya. Para que no tiene audio, mi hermano. Ya. ¿Quién nos despide? Dando gracias al Señor. Y ahí después, los que quieran ver un video cortito, vamos a cerrar con la conclusión final de lo que es el argumento teleológico. Daniel nos despide. O hermana Lorena. Lori, ¿nos despide? No, tampoco. Es que no podía activar el... ¿Me escucha? Sí, adelante. Estoy con el teléfono. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor, por poder conocer y aprender de ti, Señor, de tu inmensidad, de tu grandeza, de lo que tú eres, Señor, y cómo has tenido misericordia de nosotros. Gracias por este día y por la vida, por la salud que nos da, Señor. Gracias por mis hermanos que también están conectados, Señor. Te pido que les bendigas, les guardes, bendigas al pastor, a su familia, Señor, y también te pido que puedas obrar en la familia de Laurita, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que podemos estar conectados, Señor, y te rogamos, Señor, que tú nos enseñes, nos guíes, Padre Celestial, y nos ayudes para poder aprender, Señor, para servirte mejor
y poder, Señor, saber lo que realmente tú eres, Señor, un Dios poderoso, grande y eterno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, los que quieren quedarse, ver estas conclusiones, se quedan. Los que quieren retirarse lo pueden hacer. Vamos a cerrar con estas conclusiones. Bienvenidos. Este es el segundo video sobre el tema apologético ¿Existe Dios? En el video anterior vimos el argumento cosmológico y ahora veremos el llamado teleológico. Suena un poco enredado y para poder entender su significado necesitamos ir a la raíz de la palabra griega telos, que significa propósito. Así, la teología estudia el propósito o diseño de las cosas y se utiliza para mostrar las observaciones de la naturaleza en sus expresiones más grandes, como son el universo, o las más pequeñas, como son las células, entre otras. Claramente observamos en ellas precisión, un propósito, un plan. Este argumento también lleva por nombre el diseño inteligente. En el primer video vimos el argumento cosmológico y observamos que todo tiene una causa y un efecto. Hay algo incausado que ha producido la primera causa de todo. Ahora nos centraremos en que hay una inteligencia superior detrás de toda la existencia. A partir de las observaciones, inferimos por implicación que debe existir una inteligencia superior detrás de todo lo que existe. El universo no es casualidad. Este argumento teleológico no es nuevo, es de antes del cristianismo. Los griegos ya argumentaban la existencia de Dios a partir de las observaciones de las estrellas. William Paley fue un filósofo y teólogo británico que en su libro Teología Natural expuso su famosa analogía del relojero como argumento básico para el diseño inteligente. Dijo lo siguiente: imaginémonos que vamos caminando por un bosque y nos encontramos un reloj en el suelo. ¿Qué es lo primero que se nos vendría a la mente? Pensaríamos que una combinación de factores aleatorios a lo largo del tiempo dieron como resultado la formación de un reloj que luego brotó de la Tierra. Pensaríamos que la obra del azar, pequeños trozos de metal llegaron a unirse entre sí de tal manera que produjeron un reloj. No, claro que no. Lo primero que pensaríamos es que ese reloj se le cayó a alguien. Y este reloj claramente fue diseñado y construido por alguien. De la misma manera en que reconocemos que detrás de un reloj está el diseño de un relojero, la complejidad y funcionalidad de los seres vivos implica también un diseñador, pero uno más poderoso que un simple relojero, una inteligencia superior. Brett Rutherford, en su libro Porque yo creo en el Dios de la Biblia, dice que para poder entender la vida es necesario entender algo más. El primer elemento que es esencial para ayudarnos a distinguir la vida de la materia no orgánica es el metabolismo. Para poder hablar de la vida necesitamos entender qué es el metabolismo. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los seres vivos con el fin de sintetizar o degradar sustancias. Es decir, gracias al metabolismo, los procesos químicos de los seres vivos producen energía y crecimiento. Es una de las diferencias entre la materia no orgánica y la orgánica. Los evolucionistas ven en los minerales un puente entre el mundo de lo no orgánico y lo orgánico, es decir, entre lo que no tiene vida y lo que sí. Señalan que los cristales tienen un tipo de metabolismo. Tienen razón,
Los cristales tienen un tipo de metabolismo, pero no en el mismo sentido que el metabolismo en los seres vivos. Sin embargo, los cristales pueden replicar cristales hijos que son casi idénticos, pero carecen de complejidad organizada e información funcional que son esenciales para la vida. Obviamente, nadie ha observado a cristales dando un salto entre lo no orgánico, o materia no viva, a la materia viva. No existe ese intermedio. Por otro lado, existen condiciones que permiten la vida en el universo, y estas solo pueden ocurrir cuando ciertas constantes fundamentales se encuentran en un rango muy estrecho de valores, de tal manera que si alguna de estas constantes fueran ligeramente diferentes, el universo probablemente no sería propicio para el establecimiento y desarrollo de la materia, la vida. Esto se conoce como el ajuste fino del universo, o también llamado el universo bien afinado. El físico y astrónomo Hugh Ross, en su libro El Creador y el Cosmos, menciona más de 30 parámetros que deben cuadrar para que la vida exista. Ross señala que el universo debe tener valores que caen dentro de rangos definidos para que exista vida física de cualquier tipo concebible. Entre ellos encontramos, por ejemplo, la fuerza nuclear, la fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, la densidad de la masa del universo, la velocidad de la luz, etc. Teniendo tantos elementos que deben estar sincronizados, vale preguntarnos, ¿qué sucedería si alguno de estos parámetros se saliera de su rango? No habría vida. Todo está en un maravilloso equilibrio, que nos hace pensar que detrás de toda la creación hay un ser inteligente, un ser superior. Veamos algunos ejemplos de la relación que existe entre el Sol, la Tierra y la Luna y su equilibrio. Antes de ver algunos ejemplos, déjeme explicar lo que es el ciclo del agua. Es muy importante para lo que vamos a ver. Este ciclo del agua, o hidrológico, es cuando el Sol calienta el agua de los océanos, la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme lo que nosotros conocemos como las nubes, que luego dejan caer el agua en forma de lluvia. Ahora bien, si la distancia que separa al Sol de la Tierra fuera mayor de la que existe hoy, el frío en la Tierra sería superior e impediría el equilibrio del ciclo del agua, o ciclo hidrológico. Y por el contrario, si estuviera más cerca sería al revés. La Tierra estaría muy caliente y también impediría el equilibrio del ciclo del agua, con lo que la mayoría de las plantas y animales no sobrevivirían, incluyendo al ser humano. Si la atracción gravitacional de la Luna fuera mayor, esto incidiría sobre las mareas, la atmósfera y la rotación de la Tierra, provocando alteraciones climáticas inimaginables, lo cual sería una gran catástrofe para todos los seres vivos de este planeta. Por otro lado, si los ejes de la Tierra tuvieran una inclinación mayor o menor, haría imposible la vida en la Tierra debido a las temperaturas extremas en la superficie de nuestro planeta, o sea, nos cocinaríamos. Respecto a los campos magnéticos en la Tierra, si no existiesen, todos nosotros moriríamos por envenenamiento a causa de la radiación. Si llegamos a perder el campo magnético, las partículas solares bombardearían constantemente el planeta y los seres vivos estarían expuestos a altísimos niveles de radiación ultravioleta, en definitiva la muerte. Así vemos cómo todo lo creado está íntimamente relacionado. Todo está en un maravilloso equilibrio que nos muestra a todas luces que hay un ser inteligente, un ser superior que ha diseñado todo. Las probabilidades también juegan en esto. La ley de la probabilidad es muy importante a la hora de afirmar ciertas cosas. Juega en contra de los evolucionistas. Gracias a la ley de las probabilidades, se puede evaluar la viabilidad de una hipótesis.
Cuando ésta se aplica a la teoría de la evolución, los resultados son que ésta no es factible. El doctor Harold Morowitz, ex profesor de biofísica en la Universidad de Yale, declaró que las posibilidades de que incluso el organismo unicelular más simple se forme por causas naturalistas era una seguida de 340 millones de ceros. En otras palabras, para que un organismo unicelular simple se formara a sí mismo, las posibilidades estadísticamente son nulas. No es factible que la teoría de la evolución sea cierta. Los evolucionistas sostienen que la vida ocurrió por casualidad. La complejidad de los seres vivos no puede explicarse a partir de fuerzas aleatorias. Nada de esto es casualidad. La creación y el universo no han salido en forma espontánea. Todo está en un perfecto equilibrio. Así como vemos en el reloj encontrado en un bosque, sabemos que detrás de él hay un diseñador que es el relojero. Detrás de toda la creación hay un ser inteligente y superior, un diseño inteligente. Y ese diseñador es Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Salmos 19, del 1 al 2.